Hola, soy Carmen Martín Mochales, soy restauradora en el Museo Arqueológico de Jerez. Mi trabajo consiste en estar pendiente de los materiales en cuanto cruzan la puerta del museo. El laboratorio de restauración se ocupa de mantener esos materiales, estabilizarlos, porque los materiales arqueológicos en las excavaciones, en el yacimiento, están en un ambiente, en el suelo están en un ambiente húmedo, están aplastados. En el caso del metal, por ejemplo, se corroe. En el caso de las cerámicas, realmente están fragmentadas. Se adhieren otro tipo de materiales. Los orgánicos generalmente vienen muy perdidos. Muy pocas veces se conservan en el terreno calizo los materiales orgánicos, son muy frágiles. En fin, que son muy problemáticos. Es muy problemática la conservación arqueológica. Entonces, cuando alguien viene a visitar un museo, ve unos materiales perfectamente conservados, pero no sabe que detrás de eso hay muchísimo trabajo de muchas horas para que esos materiales vuelvan a la vida. O sea, que cuando nosotros sacamos de un yacimiento el material, viene al museo, pasa por una fase de selección, de inventariado, de investigación, eso por parte del arqueólogo, pero después por parte del restaurador, pues hay también otra fase que es la de conservación primero, el primer momento es mantener el objeto, la materia. Después eso se hace pues con diferentes métodos. Conservar a veces no hay ni siquiera que tocarlo el objeto, sino simplemente mantenerlo en un ambiente que sea el ideal de temperatura y de humedad. O sea, hay veces que no hay que restaurar, simplemente es que la pieza no sufra cambios bruscos de temperatura, y con eso ya estamos logrando que no se deteriore más, y ya con eso lo conservamos. O sea, actualmente la restauración va por ese camino, que la mínima intervención. Otras veces no hay más remedio que intervenir para que podamos devolverle al objeto su integridad. Entonces, pues ya hay otros trabajos como son el pegado, se aplican una serie de resinas para darle resistencia material. Las limpiezas, que hay que quitarle pues adherencia de sales o adherencia de otros materiales que se adhieren porque en el mismo terreno se le han pegado, o suciedades, que también la tierra que se le pega. O sea, hay unos trabajos de limpieza. En el caso de los metales hay que eliminar las corrosiones para ver decoraciones que están ocultas. En fin, una serie de trabajos que es largo de contar, que es muy bonito, porque sobre todo, pues bueno, cuando nos metemos en un trabajo de limpieza, es un trabajo, pues, que es muy delicado, que hay que tener mucho cuidado, pero a la vez es muy satisfactorio, porque se va viendo poco a poco como el objeto que estás trabajando, pues va recuperando su belleza. Y además, no solamente la belleza, sino que va recuperando su significado, ¿no? El mensaje que trae, porque eso es otra cosa que el restaurador hace. Nosotros tratamos con tanta delicadeza al material, bueno, no con tanta delicadeza, que me equivoco, sino que tenemos que tratarlo así para que no nos llevemos por delante las huellas de uso, las huellas del pasado, porque esos son datos que el arqueólogo necesita para poder contar después qué es lo que ha pasado ahí, o sea, qué es lo que le está contando. O sea, los materiales nos cuentan la historia. O sea, en la arqueología, el material es la base del estudio de la historia. Entonces, la intervención nuestra tiene que ser muy respetuosa para que ese material conserve todos los datos. O sea, restauramos, conservamos, pero tiene que conservar a la vez todos los datos posibles, todos los datos que trae, todo el mensaje que trae, para que no se le borre con los trabajos pues la historia que tiene que contarnos y que tiene que contarle al arqueólogo que lo está investigando.
Entonces, bueno, pues más o menos es en resumen ese trabajo. ¿Qué pieza te ha costado más trabajo en restaurar? A veces las piezas que tienen más belleza, que son más vistosas, no son las que tienen más trabajo, sino muchas veces las más modestas y las más humildes son las que más trabajo dan. Y aquí se da, hay veces que, por ejemplo, la cerámica calcolítica, que está cocida en hornos muy rústicos, hornos en la tierra. Se puede decir que está poco cocida, pues cuando ya, y además, bueno, porque tienen 4000 años cuando son excavadas, casi tienen la misma textura que la tierra. Entonces, una vez que las sacamos, son blandas y es muy difícil trabajar, y si encima tienen adherencias de sales, pues son muy complicadas de limpiar, si son fragmentos de pegar. Entonces puedo recordar más de una que me ha dado mucho trabajo. En otros casos también recuerdo unas maderas de un alfarje del siglo XV que no son de un yacimiento arqueológico. Bueno, sí es yacimiento, porque ya no podemos pensar que el yacimiento es solamente en el subsuelo, sino que ahora mismo la arqueología trabaja también en altura cuando está interviniendo en una casa que se está rehabilitando, y en este caso fue una recuperación que hicimos de una casa del siglo XV, trajimos unas tablas que estaban atacadas por xilófagos y también por pudrición, o sea que ya fue un rescate de urgencia, porque de última hora, porque las tablas habían estado ocultas y no sé, ya cuando se rescató estaban muy dañadas, que sí también me han dado mucho trabajo poderlas recuperar. Ahora mismo están expuestas en el museo, pero verdaderamente quedaba muy poco. Lo único que quedaba de ella era la superficie pintada, pero la madera estaba totalmente dañada, y entonces también el recuerdo de pasar muchas horas intentando salvar la madera que quedaba. ¿Y qué pieza recuerdas con más cariño la restauración? Bueno, yo creo que con más cariño puedo recordar la primera pieza que restauré aquí en el museo cuando entré al principio, que fue precisamente una pieza calcolítica, que fue un carrete una base de vasija, se llama carrete, del yacimiento del Trobal, que venía con su tierra adentro, o sea, la habían recogido del yacimiento con la tierra para que no se rompiera. Y quizá esa sea de una de las que recuerdo con más cariño, porque yo la hice con mucho respeto, con ese primer objeto que estás haciendo en el trabajo, muy jovencita, y no se me olvida. También recuerdo especialmente algunas piezas que son del museo muy importantes, por ejemplo, cuando he limpiado el ídolo cilíndrico, o en algún momento que el casco griego está aquí en el laboratorio porque ha tenido que taponarse algún punto de corrosión pequeñito. Bueno, pues cualquier pieza así que yo veo que tiene una veneración, ¿no? Que se le tiene veneración, porque en el caso del ídolo cilíndrico, que es una pieza religiosa, que me pongo en el lugar, que pienso que en su momento estuvo incluso venerada, pues me causa muchísimo respeto, y también, pero como trabajo tampoco han sido importantes, pero sí como tenerlas así presentes como algo que te da un poquito de, no sé cómo decir. ¿Y ahora mismo qué proyecto tienes en mano? Pues ahora mismo tengo varios proyectos, pero el museo no es solamente restauración. Aquí somos un equipo, entonces tengo que combinar mis proyectos de restauración con trabajar también con mis compañeros en equipo en los talleres pedagógicos. Hace poco hemos estado preparando el taller de arqueología. Es el día que se cierra el museo, hacemos un repaso de todas las vitrinas
Entonces, si vemos que hay alguna pieza que está, bueno, que le vemos alguna alteración, pequeña, por muy pequeña que sea, pues retirada y se trae al laboratorio, se revisa y si hay que hacerle algún tratamiento se le hace y si no se le hace una revisión y se devuelve a la vitrina. Siempre en el museo hay que tener, no hay nada peor que ir a un museo y encontrarse una pieza, un objeto arqueológico, un objeto arqueológico, una pintura, lo que sea, cualquier obra en malas condiciones expuesta. Y no solamente eso, sino a la mejor suciedad dentro de la vitrina, descuido. Eso te da muy mala impresión porque se ve que hay dejadez, o a lo mejor hay algunos museos que no pueden tenerlo mejor. En el caso del nuestro, nosotros pensamos que hay que esforzarse por tener cuidado el museo al máximo, pero no es por dar a la imagen, sino porque el museo tiene que dar la imagen del primer día siempre, porque él es el guardián de lo que conserva. Entonces, tiene que ser verdad, o sea, que lo que dice que conserva, que difunde, que educa, es una realidad. Y entonces eso lo tiene que ver el visitante en cuanto empiece a pasearse por las salas del museo. Muchas gracias, Bueno, Carmen. gracias a vosotros. Gracias.